Bueno, de nuevo, buenos días a todas y todos. Vamos a dar comienzo a la conferencia inaugural del primer coloquio de la escritura en América Latina Ay, desde una mirada docente. Tengo el gusto de presentar a mi querida y muy admirada Nick Louis. Por fin nos encontramos, aunque sea a través de las pantallas. Y igual que en un cuento, pues una vida siempre esconde dos historias. Así que hoy yo quiero contarles dos historias acerca de Anik. La primera, la visible, ella, Anik Louis, es profesora en la Universidad de Besançon, en Francia. Fue profesora visitante en la Universidad de Yale y becaria de la Fundación Alexander von Humboldt. Como seguramente saben todos los que están al otro lado, Anik Louis es especialista de la obra de Jorge Luis Borges, de literatura argentina hispanoamericana y de teoría literaria. Además, ha traducido al francés a Quevedo y a María Zambrano. Sus últimos libros son La invención de Troya, Las vidas soñadas de Heinrich Schliemann, en 2020, que ha recibido el premio Louis Barthou de la Academia Francesa en el 2021, y Sin objeto, por una epistemología de la disciplina literaria. Y la segunda historia, más personal y secreta, es donde está la clave de esa primera vida. Luis cursó la carrera de Letras en la Universidad de Buenos Aires durante los años 80, en el momento de su refundación democrática, y tras desempeñarse como docente en la cátedra de teoría literaria, emigró a Francia, donde desarrolló sus estudios doctorales y se especializó, como ya he dicho, en la obra de Borges. Pero ese camino no fue fácil y ella lo cuenta así, de una manera muy hermosa y muy linda, en un texto que escribió apenas hace unos días en homenaje al reciente escritor y amigo fallecido Sergio Chefe. Escribe Luis. Sergio y yo nos cruzábamos y nos parábamos a compartir un momento. Él era muy tímido y yo un animalito asustado. Creo que nos reconocimos en eso y también, sin saberlo entonces, por tener un padre europeo, lo cual no es lo mismo cuando se nace en Argentina que descender de europeos. Varios años nos cruzamos en la facu, en librerías, en cafés, sin saber nuestros nombres. Pasamos juntos un examen final en el cual a los dos nos fue muy bien, pero yo quedé desconsolada porque ese día descubrí la hostilidad de ciertos profesores hacia lo que empezaba a ser mi forma de trabajar la literatura. Salimos juntos de la facu, Sergio me consoló y acompañó. Como ven, el trabajo de Anik versaba sobre un aspecto de la producción borgiana poco estudiado hasta entonces, los juegos editoriales, textuales y de significación implicados en el cambio de soporte editorial y la estrategia o maniobras con las que Borges explotó esos juegos a favor de la construcción de su obra. La tesis se publicó, reescrita por la autora y en francés, en 1997 y en 2014 traducida al español bajo el título Jorge Luis Borges, obra y maniobras. Creo que Anik siempre ha sido una investigadora intuitiva, con auténtica pasión literaria, y con su forma de trabajar la literatura nos ha abierto a nosotros, sobre todo a los que llegamos, a los jóvenes nuevos, modos de abordar los estudios literarios. Hoy impartirá una conferencia titulada El espacio de la pedagogía en la obra de Borges, entre escritura, conferencia y edición. Muchas gracias, Anik, bienvenida. Es un privilegio tenerte aquí y bueno, tienes la palabra. gracias Raquel por tanta generosidad y por esta presentación. Estoy realmente muy agradecida con Raquel, con Mónica Ruiz y José Rovira, que tengo el placer ahora de conocer hoy, porque si bien la poca gente que me conoce en tanto investigadora, yo me considero una pedagoga. Con una práctica muy intensa y muy feliz de las aulas. Y como Jorge Panesi, uno de mis maestros, pienso que a lo escrito se lo lleva el viento y que lo que queda es la palabra. Bueno, ahora voy a poner la pantalla y muy bien, dígame si ven todo bien, muy bien. No sé si mi comunicación va a cumplir las promesas de su título, pero espero que sea un primer paso hacia el cumplimiento de estas promesas. Borges profesor, para resumir la temática del Congreso y como lo plantea la edición las clases de una parte de las clases que impartió en la UBA, editadas por Martinarias y Martinadis, es un postulado menos evidente de lo que parece, una figura escurridiza. En tanto asalariado por una institución para dictar clases, Borges ejerció durante un periodo relativamente corto y a partir de una modalidad que no necesariamente corresponde a la profesión tal como nosotros la concebimos y tal como se la ejercía en las universidades en ese momento. Como profesión remunerada en este sentido estricto, su entrada en la Universidad de Buenos Aires se produce con la Revolución Libertadora.
El 28 de octubre de 1955 es nombrado profesor interino de literatura alemana en la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. El 3 de noviembre es nombrado director del instituto. El 8 de mayo, titular interino de la Cátedra de Literatura Inglesa y Norteamericana. Iba entonces entre 1956 y 1963, perdón, en 1968, va a conservar esta profesión, va a conservar este título de profesor de literatura, titular de la Cátedra de Literatura Inglesa. Entre el 56 y 63, su adjunto fue Jaime Rest. Borges impartía las clases en principio de literatura inglesa y Jaime Rest de literatura norteamericana. Esto es bastante relativo en la práctica. Se mantuvo entonces 12 años en este cargo, es decir, es un periodo relativamente corto dentro de una carrera literaria tan larga que empieza, como lo sabemos, en 1919 y termina con su muerte en 1986. Este periodo, durante el cual es profesor, corresponde también al periodo en que publica sus primeras obras completas en MC. También en 1961 recibe el premio Formentor, es decir, que este periodo es el que corresponde al acceso de Borges a la fama internacional. En cuanto a las cuestiones más prácticas, que son muy importantes para mí en todo caso, el sueldo. Según los datos que logró reunir Edwin Williamson, cobraba como profesor 2.335 pesos, como director del instituto 980, como director de la Biblioteca Nacional, fue nombrado, lo recuerdo también, en 1955, con la Revolución Libertadora, es decir, el golpe de Estado contra el general Perón, el gobierno del general Perón. 2.565 pesos, por derechos de autor alrededor de 500, y el total constituía más o menos 6.000 pesos mensuales, que era un sueldo bastante cómodo en la época. En relación a su historia con la institución, es decir, con la Universidad de Buenos Aires, quisiera recordar que Borges trató de ingresar como, debe de 1923 en realidad, trató de ingresar como alumno a su regreso de España en 1923 en realidad, he cotejado este dato ahora, y efectivamente retira luego este pedido el 6 de abril de 1923. Sus argumentos para ser incorporados retoman su formación, señalan que le falta historia y geografía. Bueno, se los leo, es más fácil. La carta dice: educado en Europa, habiendo cursado los estudios que corresponden a la enseñanza secundaria en nuestro país, en el Colegio de Ginebra, estudios que comprenden todas las asignaturas exigidas por los programas del Colegio Nacional, salvo historia argentina, geografía y literatura, como lo comprueba en el certificado y los programas adjuntos, que en virtud de lo expuesto se sirve al señor decano indicarle las asignaturas en que deberá examinarse para ingresar en esta facultad. Luego agrega que obtuvo efectivamente una certificación para enseñar inglés en Cambridge. Lo que es interesante de esto es que lo que evidentemente no menciona es que Borges, como ahora sabemos, nunca obtuvo el bachillerato, con lo cual hace imposible su ingreso a la universidad en la época, lo cual puede ser tal vez la razón por la cual retiró su candidatura, no lo sabemos en realidad. Recuerdo también que en ese posfacio tan célebre de las obras completas de 1974, Borges alude a esto en esta enciclopedia imaginaria atribuida sudamericana, supuestamente, editada en Santiago de Chile en el 2074. Borges se presenta a sí mismo diciendo: dictó cátedras en las universidades de Buenos Aires, de Texas y de Harvard, sin otro título oficial que un vago bachillerato ginebrino que la crítica sigue pesquisando. Efectivamente, no existe. Fue doctor honoris causa de Cuyo y de Oxford. Una tradición repite que en los exámenes no formuló jamás una pregunta y que invitaba a los alumnos a elegir y considerar un aspecto cualquiera del tema. No exigía fechas, alegando que él mismo las ignoraba. Abominaba de la bibliografía que alejaba de las fuentes al estudiante. Por lo tanto, lo que podemos decir acerca de este comentario, efectivamente, es que resulta interesante que, imaginando su propia biografía apócrifa, ¿sí? Vuelve sobre algunas de las cuestiones que tienen que ver con la enseñanza, como por ejemplo los exámenes y las fechas, sobre las que voy a volver inmediatamente también. Pero la cuestión de Borges como profesor es también compleja por otras razones. ¿Sí? Es que esta práctica relativamente limitada, como decía, en una tan larga carrera, está vinculada a otras prácticas más frecuentes en Borges, como la de la conferencia y la de la entrevista,
que tienen una presencia y una importancia capitales en la obra de Borges y son mucho más constantes que la práctica de profesor. Tomar la palabra, hablar ante un auditorio relativamente conocido, dentro de un marco preestablecido, plantea también en el caso de Borges esta otra cuestión, que es la de su supuesta timidez para hablar en público. Forma parte de la leyenda que rodea a Borges. Y esta timidez supuestamente tuvo que sobrepasarla cuando perdió su puesto en la biblioteca Miguel Cané en 1946 con la llegada del peronismo al poder. Perón gana las elecciones en febrero de 1946 y tiene que empezar a ganarse la vida en el circuito antiperonista, dictando clases y dando conferencias, también con artículos remunerados, etc. En junio renuncia a la biblioteca Miguel Cané, pasa varios meses sin trabajo, es candidato a un empleo en un banco, según Edwin Williamson, siempre, pero no es seleccionado. Luego le empiezan a encontrar sus amigos, trabajo como profesor de literatura. Y aquí empieza entonces el Borges profesor, vinculado a su antiperonismo. En enero de 1946 también comienza a dirigir la revista Los Anales de Buenos Aires. Todos estos son instituciones y publicaciones antiperonistas, ese circuito antiperonista, como decía, de la época. El 23 de marzo va a dictar su primera clase en una institución llamada Colegio Libre de Estudios Superiores, por la cual es contratado 3 meses antes y va a planear un curso de 9 clases que implica supuestamente sobrepasar este miedo de hablar en público. Supuestamente, y según la biografía de Williamson, consulta a su psicoanalista, saben todos que iba un psicoanalista, Coan Miller, en la época, que le recomienda que tome alcohol antes de dar la conferencia. Yo, por supuesto, lo último que recomiendo es tomar alcohol antes de enseñar, pero bueno. Luego cuenta que almorzó con amigos, toma brandy, etcétera, y así empieza a sobrepasar su miedo. Pero esta cuestión, esta leyenda respecto de la timidez de hablar en público, la encontramos en varias etapas de la carrera de Borges, así que por supuesto no le podemos atribuir una gran veracidad. Sí, supuestamente ya en 1927 y también en relación a la conferencia sobre la literatura gauchesca que da en Montevideo el 29 de octubre de 1945, supuestamente su timidez le impidió hablar en público y los testimonios señalan que en el caso del idioma de los argentinos fue Victoria Ocampo quien leyó la conferencia, según Enrique Amorín, y en el caso de la literatura gauchesca fue leída por un joven llamado José Pedro Díaz. Efectivamente, yo por supuesto descreo de esta leyenda, pero creo que es importante porque lo que hace es vincular la posibilidad de tomar la palabra en público y de convertirse en un profesor asalariado, remunerado, a su antiperonismo. Y esta cuestión política es muy importante en la historia de Borges. Lo que es certero entonces es que con la llegada del peronismo al poder y la necesidad de ganarse la vida de otro modo, se abre esta nueva etapa con nuevas actividades. Y hay dos cosas que me parecen importantes aquí, es tomar la palabra en público, se vuelve posible en la leyenda al menos, pero también empiezan una serie de viajes limitados al interior del país, y el Uruguay, o sea, limitados, lo cual en realidad para Borges es una enorme apertura, esta circulación dentro del país, que va a contribuir a su fama y de la que se suele hablar poco, pero existen fotos tomadas, por ejemplo, en distintas ciudades de las provincias de Buenos Aires que son muy interesantes. Una, por ejemplo, con el actual Papa, en ocasión de una conferencia. En el colegio, hay que tener en cuenta también que el Colegio Libre de Estudios Superiores es una institución cuyas actividades se encuentran entre la conferencia y la clase. Es decir, como pueden ver aquí en el cuadro, dio varias clases, ¿sí? Dio varios cursos, y estos cursos tenían una continuidad. En el caso del primero, van del 23 de marzo al 22 de junio, sobre los clásicos de las letras latinoamericanas. Hay una continuidad, y la continuidad es uno de los elementos que diferencia la conferencia de la clase. Es un modo de profesionalización, al menos un primer modo de profesionalización en tanto profesor, y por supuesto todo el Colegio Libre de Estudios Superiores es un espacio de desarrollo de una cultura opuesta a la concepción oficial del peronismo. Como ven, una cultura orientada hacia la tradición europea, hacia la afirmación y reafirmación de la continuidad entre la cultura europea y la cultura argentina, que era un poco, de algún modo, la identidad del bando antiperonista, efectivamente.
como estos textos, estas conferencias, estas conferencias, es muy difícil definirlas, son en parte publicadas y aquí efectivamente no voy a tener tiempo hoy de extenderme, pero estoy haciendo un trabajo textual de análisis entre lo que fue publicado en cursos y conferencias, la revista del Colegio Libre de Estudios Superiores, cuáles recuperó en ensayo, cuáles fueron a otras inquisiciones, cuáles no, y en qué medida modificó la forma, porque efectivamente en cursos y conferencias están prácticamente como transcriptas las clases que dio. El pasaje de la escritura, entonces son retrabajados los textos, pero mucho menos en cursos y conferencias que en otras inquisiciones. Pero uno puede ver en este curso, en estos cursos del Colegio Libre de Estudios Superiores, de algún modo la columna vertebral de otras inquisiciones. Podemos a partir de acá sacar una primera conclusión, que es que la paradoja, o lo que es paradójico para nosotros docentes universitarios, es que el peronismo empuja a Borges a ganarse la vida como conferencista, que es una situación que hoy a nosotros de hecho nos aparece como muy privilegiada, aunque en la biografía y en la leyenda biográfica de Borges siempre va a ser presentado como un periodo oscuro y muy difícil. Sin duda fue un periodo difícil en su vida desde el punto de vista profesional, pero no necesariamente desde el punto de vista profesional. Fue un periodo difícil porque, como saben, Borges es como echado de todos los circuitos oficiales y de reconocimiento oficial, ¿sí? Y tiene que quedarse dentro del circuito antiperonista. Lo que es seguro es que él no recibió en este periodo la atención y el reconocimiento que va a tener más tarde y que merecía ya, su obra merecía ya, efectivamente. Las conferencias y las clases, como decía, tienen en común el hecho de ser tareas remuneradas y enmarcadas. Pero las conferencias son un marco puntual y la remuneración también lo es. Las clases se sitúan en la continuidad y proponen también una certificación. Es decir, que seguir esas clases tenía un objetivo. Esto, sin embargo, en casos como el que citaba del Colegio Libre de Estudios Superiores, es relativo, porque si bien existía un modo de certificación, un certificado de asistencia, ¿no? Como ven, el número de inscriptos varía de año en año y según el tema. Si bien esto existía, el objetivo esencial del Colegio Libre de Estudios Superiores es mantener viva una cultura que en ese momento no está tan presente en las instituciones oficiales y constituir un espacio de encuentro antiperonista. Por lo cual la certificación de algún modo, digamos, no es el objetivo principal en este caso. Pero lo que podemos decir de las clases y las conferencias es que son efectivamente marcos institucionales distintos. Dar cursos y conferencias, yo diría, podríamos preguntarnos si es ser profesor. No es ser profesor en el sentido en que nosotros lo entendemos en general, pero acerca a Borges hacia la tarea de profesor, en la que va a entrar a partir del golpe de Estado de 1955. Aquí puse una foto de Borges con Jaime Rest porque siempre se llevaban muy mal, las relaciones eran muy difíciles entre ellos. Y aquí se nota, creo, en esta foto en la cara que tiene en 1954. Era una relación muy difícil y porque todos los testimonios lo que muestran es que encarnaban dos modos muy distintos de ser docente. Jaime Rest consideraba que a Borges le faltaba rigor y Borges que Jaime Rest hacía siempre las mismas preguntas en los exámenes. Ven que esta cuestión de las preguntas y los exámenes era como una especie de obsesión para Borges. Y hay testimonios en que los oponen realmente y los oponen en los términos siguientes. Jaime Rest aparece como un verdadero scholar y Borges aparece como alguien que lo único que hace es hablar de cuentos, contar historias familiares, casi como una persona infantil. Vamos a ver que esto no es así, evidentemente, pero son elementos que son interesantes. Lo que es certero es que estamos efectivamente ya en los años 60, no en los años 50, pero en los años 60, en un periodo en que las elecciones políticas de Borges lo van a volver inaudible para la crítica moderna, que por supuesto es de izquierda y se orienta hacia la izquierda, y por supuesto empieza a partir de los años 50, el canon instalado por Contorno, evidentemente entre 1953 y 1959, efectivamente excluye a Borges y también sobre esto voy a volver a continuación. Pero ahora quisiera pasar a analizar los testimonios de Borges, aclarando que no los analizo como una verdad o como testimonios verídicos, sino como lo que denomino autobioficciones, que son los relatos producidos por un autor
acerca de su propia vida y de su carrera, que pueden o no ser verídicos, generalmente no lo son, y que están destinados a generar una figura de autor y suelen ser retomados por la crítica, estas autobioficciones, para interpretar la obra. En cierto modo, hasta cierto punto no es importante si son verídicos o no, sino el funcionamiento y la función y el lugar que van a ocupar dentro de la consideración de la obra para mí. Por eso los denomino así autobioficciones. Construyen una figura autorial. Entonces, acerca de su tarea como profesor, reuní algunos de los múltiples testimonios. ¿Sí? En 1970, en el ensayo de autobiografía, un testimonio que es muy interesante, dice, recibí al año siguiente, en 1956, una nueva satisfacción al ser designado en la Cátedra de Literatura Inglesa y Norteamericana de la Universidad de Buenos Aires. Y dice, otros candidatos habían enviado minuciosos informes de sus traducciones, artículos y conferencias y demás logros. Y yo me limité a la siguiente declaración. Sin darme cuenta, me estuve preparando para este puesto toda mi vida. Esa sencilla propuesta surtió efecto. Me contrataron y pasé 12 años felices en la universidad. En el 1972, en las conversaciones con Sorrentino, dice, a mí me gusta mucho enseñar, sobre todo porque mientras enseño estoy aprendiendo. En 1977, bueno, las citas son un poco largas, así que resumo un poquito, cuenta cómo era profesor de literatura inglesa en la universidad y dice, ¿qué podía hacer para enseñar esa casi infinita literatura, esa literatura, perdón, que sin duda excede el término de la vida de un hombre o de las generaciones? Vinieron a verme unas alumnas que habían dado examen y lo habían pasado. A las niñas, serían 9 o 10, les dije, tengo una idea, ahora que ustedes han pasado y que yo he cumplido con mi deber de profesor, ¿no sería interesante que emprendiéramos el estudio de un idioma y una literatura que apenas conocemos? Me preguntaron cuál era ese idioma y cuál era esa literatura. Bueno, naturalmente el idioma inglés y la literatura inglesa. Vamos a empezar por estudiarlos ahora que estamos libres de la frivolidad de los exámenes. Vamos a empezar por los orígenes. Esto está en La Ceguera, en las 7 noches. En 1979, en la ocasión de su viaje a Japón, dice, a mí me gustaban más las clases que las conferencias. Está dando una conferencia. En las conferencias, si hablo de Spinoza o de Berkeley, al oyente le interesa más mi presencia que el contenido. Por ejemplo, mi forma de hablar, mis gestos, el color de mi corbata o el corte de mi pelo. Bueno, mucho pelo en esta época ya no tenía, pero bueno. En las clases de la universidad, que tienen una continuidad, vienen solamente los estudiantes, a quienes les interesa el contenido de la clase. De este modo uno puede mantener un diálogo pleno. Yo no veo, pero puedo sentir el ambiente que me rodea. Por ejemplo, si me están escuchando con atención o distraídamente. Y una última, en 1984, cuando Enrique Pezzoni es nombrado director de la carrera de letras y titular de la cátedra de Introducción y Análisis Literario, se invita a Borges a dar una charla y en realidad la charla, como vamos a ver, se produce bajo la forma de preguntas y dice, he enseñado exactamente 40 trimestres de literatura inglesa en la facultad. Más que enseñado, he tratado de traducir el amor de esa literatura. He preferido enseñarles a mis estudiantes no la literatura inglesa, que ignoro, pero sí el amor de ciertos autores, o mejor dicho aún, de ciertas páginas, o mejor aún, de ciertas líneas. Y con esto basta, me parece. Uno se enamora de una línea, después de una página, después del autor. Bueno, ¿por qué no? Es un hermoso proceso. Yo he tratado de llevar a mis estudiantes a eso. En estos testimonios quisiera tomar varios elementos. El primero es que ven que en estos relatos él lo que dice es que él postuló para ser profesor, mientras que en otras versiones, que son más verídicas probablemente, en realidad fue nombrado por la Libertadora. Pero es muy interesante esa idea que probablemente hace alusión a lo que mencioné al comienzo, es decir, que él en algún momento postuló para estudiar letras en la UBA y nunca fue admitido, retiró su candidatura, de hecho, como dije. El segundo elemento es que presenta esa postulación como la respuesta a una vocación y dice que debe el puesto a una frase eficaz que pronunció. Otro elemento es que esos años los recuerda en este momento como felices, contrariamente a otras versiones. ¿Sí? Y esto se opone efectivamente a la infelicidad que aparece en las autobioficciones sobre la época de la biblioteca Miguel Caney y el periodo peronista. El cuarto elemento, y que me interesa más, es efectivamente la idea que se presenta una oposición que nosotros podemos cuestionar, evidentemente, entre enseñar y dar conferencias en relación a varios puntos.
Primero dice que enseñando aprende y no en las conferencias. Segundo, que los estudiantes se interesan en el contenido y no en su figura autorial. Las conferencias aparecen como una situación más mundana en este sentido. Luego subraya la continuidad versus la escucha puntual que implica la conferencia. El siguiente elemento es que evidentemente para él la clase es un diálogo, voy a volver también sobre esto, y la conferencia no abriría esa posibilidad. Y en la clase, sí, en la clase dice sentir el ambiente, lo cual es también muy interesante. También, como vemos aquí, lo que dice en la conferencia en la clase cátedra de Pesoni, esto es esta frase, llevar a mis estudiantes a eso. ¿No? Y quería recordar que la palabra pedagogía sí, viene del griego y significa conducir, llevar, acompañar a alguien, a un niño, etc. Y quisiera recordar también que para Pesoni los textos de Borges eran didácticos, pero bueno, no voy a tener tiempo de extenderme sobre esta cuestión. Para continuar con más bien las conclusiones, ¿qué es enseñar literatura según Borges a partir del análisis de las clases de que disponemos? Diría, lo primero es que en la concepción borgiana la clase establece un pacto. Este pacto es un pacto de interés por aprender, que está presupuesto, y en esto se opone a la situación mundana, como decía, de la conferencia. Enseñar literatura es un pacto y es un pacto de placer, es compartir, es entusiasmo y es hacer descubrir. ¿Cómo se hace esto? ¿Cómo se enseña? ¿Cómo se establece o cómo se desarrolla este pacto? Se desarrolla poniendo el texto en el centro. La historia es solicitada solamente cuando es necesaria para entender el texto. Y en este sentido, y también voy a volver sobre esto, hay toda una serie de relatos en las clases de Borges que le han valido su mala reputación como profesor en general. Textos, biografías, historias, inserciones en la tradición, etc. Lo que reencontramos aquí en esta relación a la historia, en sus clases, es la misma relación de inversión al respecto de entre literatura e historia que él propone en su crítica, por ejemplo, está muy presente en otras inquisiciones, pero ya la había propuesto en los años 20. La historia no explica los hechos literarios, pero los justifica. Y a esto se agrega el hecho que los acontecimientos literarios reemplazan los acontecimientos históricos. Un acontecimiento, él dice varias veces en su clase, una revolución es un acontecimiento literario, no es la Revolución Francesa. Y en este sentido va a explotar la anécdota literaria en relación a esto, a esta cuestión de la historia. Que como diría Panesi también, la anécdota es un modo de pensar. Sin embargo, lo que hay que tener en cuenta es que en la época en que Borges es nombrado profesor en la UBA, corresponde al comienzo del estructuralismo y al comienzo del uso de la lingüística como modelo cientificista de los estudios literarios. Por supuesto, en el estructuralismo también el texto está en el centro, pero de un modo totalmente diferente. Está aislado en tanto sistema y trabajado a partir de un modelo estructural. Esto todo el mundo lo sabe. Borges lo que hace es poner el texto en el centro de un sistema, pero que responde a otra concepción. Y esa concepción es la que también aparece en otras inquisiciones respecto del libro. El libro no es un ente incomunicado, es una relación, es un eje de innumerables relaciones. ¿Sí? Esto, fíjense, en el momento en que vamos a pasar al método cientificista, estructuralista, digamos, Borges va a mantener esta idea del texto realmente en el centro de una red. Y esta red es lo que va a exponer en sus clases. Por otra parte, su aproximación al texto es material, muy material. No lo es en términos de lingüística estructural, sino de filología e historia de la lengua. Por eso, contrariamente a aquello de lo que se lo va a acusar más tarde, podemos decir que su análisis sí es textual, pero no responde a una concepción que va a ser la concepción desarrollada a partir del estructuralismo, impuesta a partir del estructuralismo, que es nuestra tradición de algún modo. Para unos más que otros, yo y la lingüística no tanto, pero bueno. Y también va a usar un vocabulario que se contrapone muy fuertemente con el vocabulario y el modo de hablar de la literatura, toda la retórica que va a proponer, que se va a proponer en los estudios literarios a partir del estructuralismo. ¿Sí? Entonces, esta concepción y este vocabulario que usa, que podemos ver, usa mucho, por ejemplo, la palabra sentir, ¿no?
A medida que pasen los años, lo va a hacer aparecer cada vez más ante los intelectuales argentinos, especialmente los jóvenes, ¿no? Como desactualizado, como vago, como impresionista, poco analítico, divagante, perdido en una aproximación sin rigor de la literatura, aunque en verdad se trata de otro tipo de rigor. Recuerdo que entre 1956 y 1968 son los años de la difusión y el triunfo del estructuralismo, los años en que él es profesor en la UBA. Y efectivamente también se van a desarrollar las teorías del texto y que van a aumentar esta distancia entre su enfoque de la enseñanza de la literatura y la modernidad proveniente de las universidades, lo cual va a venir a sumarse al abismo, ¿no?, que se crea entre los jóvenes, la crítica moderna, y Borges en términos políticos en la época, evidentemente. Y voy a pasar algunas otras características para poder tener tiempo de terminar de su enseñanza. Creo que tal vez método, en algún momento quería poner método, pero método quizás no es la palabra indicada para Borges, tal vez lo sea sistema, pero no en el sentido estructuralista. Otras de estas características es que cómo se organiza la clase o a partir de qué organiza la clase, ¿no? Es la pregunta que nos hacemos todos cuando tenemos que dar clase. Él lo que va a proponer es a los autores como organizadores y no los movimientos literarios. Y esto en la época realmente es oponerse a una práctica de la historia de la literatura muy común, por ejemplo, aún en la literatura francesa, de la que, por ejemplo, cuenta Todorov, y cuentan Todorov y Genet, que era lo que reinaba en la universidad francesa, ¿no?, en la época. Entonces, esto en ningún caso implica una mística de los autores, a pesar de que los autores sí organizan el sistema, sino un uso particular de ellos. El autor está unido a una cuestión, a un procedimiento, y el sistema borgiano, como decía, el autor y el texto están en el centro de una red, y la red es tan fuerte y se desarrolla de manera tan compleja que al final, ¿cuál es el centro? Es muy difícil de determinar para la persona que lo está escuchando o leyendo. El sistema borgiano entonces está constituido por una red muy compleja de interrelaciones que no responde necesariamente, a esto también voy a cómo se construye el corpus, ¿no? No responde necesariamente a sus preferencias, a pesar de lo que se ha dicho muy a menudo, ¿no?, sino lo que busca son textos productivos y momentos específicos de la historia literaria. Voy a volver sobre esto, pero mientras quería terminar con los autores, va a usar a los autores como organizadores, lo cual implica oponerse a la historia literaria que exaltan los movimientos, ¿no?, y también presentar una concepción muy peculiar del autor, que es la concepción borgiana que conocemos todos. Digamos, uno puede decir, el autor es un individuo, pero es un individuo social. Es decir, el autor es alguien que va a trabajar con el lenguaje y con una tradición, pero simultáneamente va a ser trabajado y, bueno, por supuesto Jacques Lacan diría, va a ser hablado por la tradición y por el lenguaje, evidentemente. Y en este sentido podemos decir que lo que hace es el autor está puesto en situación de algún modo. Otra característica es que enseñar literatura es recuperar, y esto me parece capital, la práctica del relato. Efectivamente, Borges lo que hace es enseñar mediante una combinación de descripción material del texto, narración y análisis textual. La descripción es a la vez la descripción del texto en tanto materialidad, del libro en tanto materialidad, de la historia del texto, la historia del libro, la recepción del libro y del texto, el funcionamiento, los autores y movimientos que se los han apropiado, o sea que hay toda una genealogía creada a partir de aquí, y también incorporar nuestra percepción actual de un texto. Esto sería lo que describe. Lo que narra son los textos esencialmente. Empieza siempre contando el cuentito, eso es que hemos olvidado en mi tradición, por lo menos en la tradición en la que yo fui formada, contar la historia. Cuenta primero los textos. Uno de mis profesores en Francia cuando decía, sentía cierta vergüenza cuando contaba el cuento, y decía, bueno, voy a hacer como los cuentistas alrededor del fuego y les cuento la novela si no la han leído, pero así como si tuviera vergüenza. En Borges no hay eso, él va a contarles el relato. Y el análisis es realmente palabra por palabra, línea a línea, mediante un método que efectivamente debe mucho a la práctica, a la filología, esto probablemente aprendido en Ginebra. Y en este sentido podemos decir que lo que narra también es un cuento analítico, ¿no?, atendiendo a varios niveles: la lengua, la historia de la lengua, la lógica de la lengua literaria en funcionamiento, la construcción del texto, su ubicación en una red de relaciones sincrónicas y diacrónicas, ¿no?,
Por ejemplo, uno de los desvíos mientras narra el Beowulf concierne la descripción de los rasgos circunstanciales, por ese tipo de cosas. ¿Sí? Pero lo que es particular es que cuando digo descripción, narración y análisis, estos no son tres momentos de la exposición en Borges, están entremezclados, entreverados. Todo este entrelazamiento es una de sus características. Creo que cuando pienso yo si tuviera que organizar una clase a partir, como lo hacemos todos, por supuesto hacemos todos descripción, narración, análisis, pero lo haría en tres etapas. Él lo entremezcla y eso es lo que es magistral también y tan específico en su forma de enseñar. Se ha dicho también esto, que otra característica, que el juicio estético está en el centro de la enseñanza de Borges, pero eso no significa una evaluación en función de lo estético, es decir, de la belleza, ¿ah? Sino más bien del placer. Y el placer no viene únicamente de lo bello, esto aparece muy claramente en sus clases, sino también puede venir de lo curioso, de lo nuevo, de lo malo, de que muchas veces analiza textos que dice son malos, efectivamente. El juicio estético entonces sí está presente, pero no determina lo que se estudia, no determina el corpus. Lo que sí es interesante, y ahí no hay un cuestionamiento en Borges, que es como un límite, es que la belleza aparece como algo natural. Él habla como si todos nosotros fuéramos a considerar lo mismo bello, como si la belleza la fuéramos a sentir, no fuera una construcción históricamente y socialmente datada, no hay una problematización, digamos, de las condiciones de formación del hecho estético, y eso también es interesante. Pero entonces, si no se trata de belleza, como decía, ¿qué y cómo se determina el corpus? Y aquí vemos que se superponen varios criterios, el gusto personal, pero también y sobre todo la productividad. Los textos que han sido productivos, buenos o malos, lo dice así él claramente. La productividad y la inscripción de un texto o de un autor en la historia literaria. La innovación, muchas veces él dice, esta innovación no es eficaz, pero es una innovación. Lo extraño también, lo curioso, lo que se puede poner en relación comparatista también. Y aquí esta es una particularidad que a mí me parece muy interesante, es que usa constantemente un método comparatista. Efectivamente, la columna vertebral es la literatura inglesa, pero en este método comparatista no voy a tener tiempo de desarrollarlo, pero hay dos elementos que me parecen muy, muy interesantes. Es que efectivamente ponen en comparación textos que no son habitualmente comparados. O sea, realmente lo que ve, el punto, el elemento que elige como comparación es siempre muy particular y muy original. Y lo otro es que efectivamente ese método comparatista de Borges muchas veces busca insertar la tradición argentina en la literatura occidental. Es decir, va a estar hablando, no sé, del Beowulf o del Longfellow y lo va a poner en relación con Eduardo Wilde, por ejemplo, o de la Oda de Brunanburg y lo va a poner en relación con la batalla de Junín. Y esto que muchos críticos han visto como absurdo, como una especie de tic borgiano, es un programa. Es un programa de incorporación, lo digo porque en tanto docente y investigadora yo estoy embarcada en la misma batalla, que es la de incorporar la literatura latinoamericana a los corpus comparatistas mundiales. Así que creo que ahí hay un programa en Borges, efectivamente. Y además este comparatismo podría agregarse, extiende de las obras literarias y los autores también a las biografías sobre autores y también a los idiomas y a los críticos. Otro elemento, y ahora ya casi voy terminando, que parece alejar las clases de Borges de nuestra práctica, es esta cuestión del uso de los datos, de la cual se ha hablado mucho. Es una de las cuestiones en que Borges insiste, como vimos en todos sus testimonios. ¿Y qué pasa con los datos en las clases, efectivamente? Efectivamente, el discurso de Borges en las clases se mantiene entre una exactitud total, por ejemplo, si va a hablar de un autor, va a dar la fecha de nacimiento, todas las fechas en que publicó sus textos, hay una exactitud en muchos momentos, y una vaguedad, y cierta vaguedad. Es decir, por momentos va a ser extremadamente vago en sus alusiones a textos, autores, críticos. Va a decir, hay un autor, hay un crítico, hay un texto, de donde efectivamente las numerosas notas al pie de página en la edición de Martín Arias y Martín Adis, que agregan un aparato crítico bastante importante, con notas explicativas respecto a autores, críticos, acontecimientos, etcétera.
Pero efectivamente, esto, nosotros si preparáramos una clase, no podríamos decir, hay un crítico que una vez dijo, tendríamos que decir tal crítico en tal texto, etcétera. Y eso, esa parte en Borges permanece deliberadamente vaga, pienso yo. Y esa es la zona que acerca la clase a la conferencia, ¿no? Que es menos precisa, menos específica y menos especializada. Entonces, sí. Este uso del dato está vinculado a la cuestión de la historia literaria y del sistema, porque la literatura, en la forma en que la va a enseñar, es decir, si uno mira las clases estas editadas, efectivamente van en orden cronológico, pero dentro de cada clase hay una especie de desorden cronológico por la manera en que Borges va a insertar la tradición de esos textos, el modo en que fueron leídos. En cada clase vamos del texto a la actualidad y volvemos hacia otro lado, es decir, hay como una desorganización cronológica deliberada también. Y esto se acompaña de una mirada sobre el pasado y sobre el modo en que fue percibida la literatura en el pasado. ¿Sí? Borges propone siempre una historicización del hecho literario. Y esto también me parece muy importante porque es uno de los puntos en que se fundó este rechazo de la práctica docente de Borges a partir del triunfo del estructuralismo, efectivamente. Doy algunas características muy rápidas. Por ejemplo, a mí me parece muy interesante el uso de la traducción, porque traduce todo, incluso las frases más accesibles, las citas más accesibles. Y esto aconseja traducciones a los estudiantes. Y esto también para contrarrestar un poco la imagen que pudo tener en la época de un autor elitista, porque traduce absolutamente todo, explica absolutamente todo lo que cita en idioma extranjero y además considera que se puede estudiar literatura inglesa en traducciones y recomienda las traducciones y adora las traducciones. Un último punto sobre el marco académico. Efectivamente, el marco académico está poco presente en su discurso. Nos podemos preguntar si esto no viene de la transcripción, efectivamente. Como persona que ha editado clases, sé que en la transcripción hay cosas que faltan. Efectivamente, es muy posible. Habla de las bolillas como unidades del programa, hace un par de referencias, y una de las referencias está en la clase 8, en página 122, donde hace una referencia a la temporalidad de las clases y la temporalidad que se está trabajando en las clases, es decir, en qué época del mundo literario histórico inglés estamos y el salto temporal que se produce de una clase a otra. Y es interesante. Lo que sí es seguro en relación al marco académico es que está constantemente dirigiéndose al público. Constantemente. Ustedes ven, ustedes piensan, ustedes consideran. Fíjense, es una forma constante, efectivamente. Y efectivamente quería agregar esta pequeña conclusión, ¿sí? En la misma clase, no lo puse finalmente aquí, no, se lo puse aquí, bueno, no sé, pero no importa. En la misma clase en que interviene en la cátedra de Pesoni, le habían preguntado si se puede planificar el estudio de la literatura, si se pueden hacer programas para estudiar. Y él contesta, es una actividad, olvidé ponerlo, disculpen, es una actividad peligrosa pero necesaria. Y vemos que lo quería simplemente subrayar antes de llegar a mis conclusiones porque efectivamente cuando leemos estas clases hay una planificación muy rigurosa. Entonces, para concluir, ¿qué está en el centro? ¿Qué es estudiar literatura para Borges? ¿En qué consiste el trabajo de profesor? Lo que está en el centro, como espero haberlo más o menos presentado, tratado de mostrar, es el texto. El texto está en el centro de una serie de círculos no concéntricos. No es el hecho estético, sino lo específico de un texto, a lo que podemos acceder en tanto lectores, a partir de una lectura que es a la vez actual y que historiciza el hecho literario. La posición adoptada por Borges en este sentido, y esto creo que es muy importante, no es la de un especialista en literatura, sino la del lector. El profesor es un lector en Borges, evidentemente. Esto no nos sorprende. La lectura se realiza entonces desde el presente, pero desde un presente que historiciza el texto y el libro. ¿En qué consiste el trabajo del profesor? Y como decía, el trabajo del profesor consiste en describir el objeto texto, contarlo y contar su historia,
consiste en posicionarse dentro de la historia. En esto él es muy, como saben, es muy tajante como en su crítica. Se posiciona en la historia de la recepción, emite hipótesis y explicaciones acerca de lo que llamamos el hecho literario. Y en este sentido podemos notar a la vez el uso frecuente del condicional, pero también del verbo suponer, de la expresión podemos pensar, de la palabra, del verbo conjeturar, también el uso frecuente de yo creo que, la expresión yo creo que, efectivamente, pero siempre como un modo de ir imponiendo su lectura, que esto permite, por supuesto, poner en comparación las opiniones críticas y dar la suya. En Borges diría también en qué consiste enseñar. Enseñar es un llamado a la imaginación, en el sentido en que implica la reconstrucción de escenas literarias, como si uno estuviera viéndolas. En esos momentos en que reconstruye las batallas, por ejemplo, acude muy frecuentemente a lo visual y a lo cinematográfico, efectivamente. Se ha señalado esto varias veces. También enseñar es crear, generar genealogías literarias. ¿Sí? No hay historia literaria, hay genealogías en Borges, porque las genealogías destruyen la cronología, de algún modo la desarticulan. La genealogía va a reemplazar es la noción también de progreso y de evolución. Y estas genealogías, por último, agregaría, estas genealogías literarias son transnacionales, transnacionales. Creo que olvidé poner eso también, disculpen. La inserción del texto en una historia literaria lo resignifica, pero también lo resignifica de modo transnacional. Y esto es interesante porque efectivamente el modo en que Borges enseña literatura y el Borges el modo en que la trabajó como crítico, en esto hay una coincidencia, evidentemente hay una coherencia, va más allá y trata como de atacar la noción de frontera literaria, frontera nacional, literaturas nacionales no existen. En un sentido eso no existe para Borges. Esto se vio muy bien en la polémica alrededor de las que estoy estudiando en este momento, la polémica alrededor de la modificación de la carrera, del programa de la carrera de letras en 1985. Entonces, ¿qué es el objetivo? El objetivo, entre otros, es aprender la especificidad de una literatura, ¿no? En su relación a otras, evidentemente, pero trazando un mapa que desconoce las fronteras nacionales, las fronteras de lengua y las fronteras de geografía, evidentemente. Pero sobre todo, podríamos decir, el objetivo es la transmisión. Y como conclusión, simplemente quería compartir esta foto, gentileza de Marcelo Strum. Yo era estudiante en 1984 y asistí a esta conferencia de Borges y tengo que confesarles que saqué fotos y nunca más las pude encontrar. No sé dónde están, pero Marcelo Sturm me mandó esta una vez. Quería recordar esto, que en Recordación, uno de los primeros artículos sobre el Borges, personaje público, escrito por Sergio Cheifek, Cheifek anota que en los numerosos encuentros de Borges con el público, entrevistas, reportajes, etc., la literatura de Borges solía estar ausente y que lo solicitado era su vida. Y escribe, pocos escritores como Borges prefirieron tener una vida pública que redujera casi hasta el silencio a sus textos. Cheifek, que fue quien grabó esta clase y desgrabó esta intervención de Borges en la cátedra de Pesoni en 1984, recuerda que hubo un momento en que un joven estudiante se paró y con un tono relativamente agresivo le preguntó, que recuerdo bastante bien, Borges, ¿la literatura es su esposa o su amante? Y Borges respondió, yo soy un hombre victoriano y puritano, mi esposa, digamos. ¿Sí? Aquello que falta en la transcripción y publicación de este evento es el estallido de risa que provocó la pregunta. Debía haberlo puesto. Y la tenue vergüenza que pareció sentir Pesoni, como una especie de bochorno ante semejante pregunta a Borges y ese tono agresivo. Y también la especie de pudor con el que Borges respondió. Aunque esta intervención se dio en el marco de una clase, no fue una clase, sino un intento de entablar un diálogo, son preguntas para los que lo han leído. Pero enseñar para Borges, como adelanté, es un modo de diálogo, otro que el diálogo real. En sus clases, en la forma en que nos llegaron, no hay preguntas, sino no hay otras voces que la suya, que la de Borges. El diálogo buscado se inscribe en la capacidad para imaginar el proceso cognitivo que está conociendo el otro, el que está escuchando.
Por eso, a pesar de la ausencia de preguntas y de aquello que puede aparecer como una erudición que reaviva la imagen tradicional del profesor, ustedes saben, esa imagen del profesor que anima una clase espectáculo, el profesor de facultad carismático, que muestra su destreza retórica y su capacidad de seducir. ¿No? Esta es una vertiente del profesor de facultad que existe hasta nuestros días, que perdura. ¿No? Esta erudición en Borges parece reavivar esa imagen, pero no lo hace. En realidad, el modo en que Borges ejerció la tarea de enseñar consistió en invitar a una aventura común, de modo a abrir en el que escucha, en el que estudia, el deseo de una apropiación. Y diría que, como en el célebre poema de Robert Frost, The Pasture, nos toma de la mano y nos dice, You come too. Ustedes vienen también conmigo, o vienen conmigo. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias, Nick. Ha sido un gusto escucharte y yo, bueno, más que dudas, lo que he ido tomando un montón de notas y de ideas. Ahora en el chat de YouTube todos los asistentes pueden hacer preguntas a la ponente. Vamos a esperar un poquito porque hay un minuto de retraso, creo, con el directo, por si alguien hace alguna pregunta. Me la pasas tú, ¿verdad, Mónica? Si hay alguna pregunta. Si no, de momento, pues yo sí tengo. ¿Sí? Si quieres, pues nada, arranco yo primero felicitar a Nilu por esta excelente conferencia. Muchísimas gracias. Y a mí sí que mientras que el alumnado se arranca a preguntar, que los alumnos empiezan, ¿no?, un poco más tarde a preguntar, a mí sí que me gustaría preguntarle, en su opinión, ¿no?, ¿cómo realmente cree que influyó esa mentalidad literaria y creativa que tenía Borges a la hora de organizar sus clases? Mentalidad, ¿querés decir la mentalidad que vemos en su crítica? Sí. Y en sus textos literarios. Sí. Esa es una pregunta que yo también me hago. En sí, lo que pienso es que los principios, concepciones, conceptos son comunes. Es decir, cuando uno ve la crítica, la práctica de profesor y la literatura ficcional y poética de Borges, hay una extrema coherencia en cuanto a los principios que rigen el todo. Sí, pero creo que efectivamente cuando él pensaba en la escritura de un artículo o la transcripción de un artículo a la escritura, cuando pensaba en una clase o en una conferencia, sí trabajaba a partir de estructuras bastante diferentes, bastante diferentes. Lo que pasa es que hay una serie de elementos comunes que de algún modo como que son muy, muy visibles y que de algún modo nos hacen pensar que es lo mismo un poco, ¿no? Como la erudición, esa combinación de vaguedad y de dato fijo, todo eso está en las conferencias también. Pero en la estructura, efectivamente, hay grandes diferencias en este sentido. ¿Sí? Además, en las conferencias hay temáticas muy limitadas. Y yo creo que es muy claro en las clases que, bueno, esto es algo como profesores, como docentes lo sabemos también, que por algo él insiste en esa cuestión de la temporalidad, de la continuidad. Yo creo que esto para él fue un descubrimiento, porque nada de lo que había hecho hasta ese momento era algo que podía planear sobre 3 meses o un año, o esa continuidad que curiosamente o las han suprimido en las clases o no lleva necesariamente a la repetición, pero en esa continuidad uno ve la construcción. Uno ve la construcción. Por ejemplo, la forma en que trabaja el autor en la primera clase y en la última no es la misma. Uno ve que en la última el autor es una entidad mucho más compleja, porque en cada clase fue agregando. Yo creo que esto para él fue un descubrimiento. Lo que pasa es que la clase que tenemos grabada, yo he buscado más cintas, lamentablemente estoy siempre en contacto con Alejandro Baccaro y me dice que no han encontrado nuevas cosas, pero esto probablemente no ha sido así en 1956. Eso es lo que a mí me hubiera gustado ver, qué pasó en 1956, porque estas clases son de 1966, donde él veía menos, pero también ya tenía 10 años de enseñanza. Y esto en esas clases se ve esa construcción. Se ve cómo va, es como si presentara primero un esqueleto, pero no una simplificación, una esquematización.
Lo que presenta ya responde a su concepto, pero lo va complejizando. Y ahí me parece que es lo que es muy interesante. Yo creo que en Borges esa capacidad para descripción es muy, muy importante. Y es un poco lo que el estructuralismo nos robó. El estructuralismo nos robó la idea que la descripción es un acto cognitivo intenso, interpretativo y esencial. Y al menos en su aplicación pedagógica en Francia nos robó esa idea. Y él describe, pero como decía, el modo en que describe está mezclado con la narración, con el análisis, y así va complejizando los objetos. Pero es interesante que ese esqueleto que presentan nunca es una simplificación. Pero una vez más, diría, esto es 1966, con 10 años de práctica. Bueno, yo tengo otra pregunta, te felicito también, que ha sido genial. Yo la he disfrutado mucho, yo creo que me la ha visto en la cara porque estaba todo el tiempo sonriendo. He tomado Me alegro muchas de haberlo notas y decepcionado. ha sido fantástico, muchísimas gracias. Bueno, no sé si es una pregunta, ¿no? Pero yo estoy pensando en... Hay dos cuestiones importantes, ¿no? La oralidad en Borges o cómo planteaba la clase como una conversación, como un diálogo. Son cuestiones que yo también veo en Ricardo Piglia, ¿no? Que seguramente es algo que toma de Borges. Pero me pregunto si había en Borges una conciencia de que estaba construyendo esa mitificación de su figura también con el espacio del aula, si él era consciente, si él estaba creándose, ¿no? su autofiguración, su imagen de autor a través de su puesta en escena dentro del aula y del uso de la conversación. Porque yo te estaba escuchando y pensaba en Macedonio, ¿no? Por ejemplo, en que él toma esa oralidad de Macedonio cuando le habla al otro, al interlocutor, como si estuviera presente, como si le interesara la conversación tanto como le interesaba a Borges, ¿no? Esa manera de dirigirse al otro, que era un gesto como muy macedoniano, ¿no? O como Sí. que lo toma de Macedonio y entonces como impostado también esa manera de dar clases, como si Borges fuera consciente de que está creando un propio mito también como profesor, ¿no? Como si tuviera mucha conciencia, algo que es muy contemporáneo, de que el escritor la figura de autor se hace a través de distintas prácticas, no solamente la escritura, ¿no? Y como que en Borges había una conciencia muy explícita de que entendía el autor, ¿no? Lo que es la figura de autor como relacional entre distintas prácticas. Sí, sí, totalmente. Bueno, vos como sabes, yo pienso que si alguien aprendió de Borges a construir una figura autorial y una estrategia literaria fue Piglia. Creo que es quien lo entendió mejor y más rápido. Salvo Pesoni, quizás, Pesoni. Solo que Pesoni no tenía ese tipo de aspiraciones. Sí, yo pienso que era muy consciente de que esto agregaba a su mito. Los testimonios que yo pude juntar también muestran que, de hecho, iba a la facultad. Iba, se quedaba, tomaba el té. Sofía Fischer, por ejemplo, me contó que después se reunían y en la oficina ella iba con otros estudiantes y todo, y servían el té y el café. Y el té se servía, por supuesto, en tazas más grandes y el café en tazas más chiquitas. Y entonces ella a propósito, venía siempre, él pedía té, venía siempre, o café creo, venía siempre con la bandeja y le ponía las tazas de té adelante. Y él siempre agarraba la taza chiquita de café, o sea que veía suficiente o sea que ahí ves también la construcción del mito que se presentaba como ciego, como vengo a hablar sin notas, en fin, etcétera, pero en realidad era muy relativo. Y yo creo que sí, yo creo que había efectivamente en la construcción de la figura autorial muy temprano en Borges hay una conciencia muy fuerte. En los ensayos de los años 20 está todo el tiempo pensando en eso, por qué un escritor perdura. Para él la figura autorial está vinculada a eso, a qué es lo que hace que un escritor no quede como una nota al pie en una historia de la literatura. Y eso lo preocupa, por supuesto, desde el principio y está vinculado a la idea de construir una figura autorial y con mucha conciencia. Y como profesor yo creo que sí, agregó, fue como la biblioteca y el aula, o sea, la Facultad de Filosofía, fueron los dos primeros espacios donde Borges físicamente se puso como a disposición de la gente. Uno podía venir y golpear y estaba y uno charlaba con él, en la biblioteca como en la universidad. Estaba más tiempo en la biblioteca, efectivamente, pero en la universidad también se quedaba. No es que iba y daba clases y se volvía. Era un espacio realmente para él de frecuentación. Y era un espacio, por supuesto,
en diferentes periodos un poco distintos, ¿no? Pero sin peronismo. Entonces, con gente que más o menos no era hostil, y la gente que era hostil no lo iba a ver. Entonces, pero es interesante porque después esa disponibilidad física es la disponibilidad de Borges en la ciudad de Buenos Aires, donde iba caminando por la calle y se lo podía parar, uno iba y golpeaba la puerta, le abría la puerta y le diga, venga, ayúdeme a escribir un poema y dígame qué quiere que le cuente. Le abría la puerta a todo el mundo, ¿no? Evidentemente. Y esa es una cuestión interesante, porque para él tiene que haber sido realmente el primer ensayo de esa fama. El primer ensayo de esa fama, que en Argentina es particular, porque es el único lugar del mundo donde lo reconocían hasta los choferes de taxi en la calle. Sí, luego otro concepto que me parece muy interesante, aunque, bueno, veo que me paso de tiempo, pero nada, robo 3 minutitos del descanso, es el concepto de método comparatista, que yo creo que es fundamental, no solo en Borges, sino pensando en los estudios de literatura mundial, ¿no? Que realmente es literatura comparada, ¿no? Al fin y al cabo, y cómo Borges hacía esas uniones que no tenían nada que ver, pero como fuera del tiempo, ¿no? De repente él unía a dos escritores y que por supuesto era una maniobra más, ¿no? Porque es una manera también de introducirse él dentro del canon. Y que, bueno, pues que al final todo esto deja patente cómo las prácticas de aula son también muy importantes que estén estudiadas y que no podemos olvidar el espacio de la docencia cuando hablamos de la imagen de un autor o construir, ¿no? Digamos, el espacio de mediación en el que se mueve un escritor. Y nada, bueno, tendría más notas, pero necesitaríamos 2 coloquios más para hablar sobre todo esto. Así que... Pero nos vemos el mes próximo en Berna y seguimos. Nos vemos en directo, en vivo. Muchísimas gracias, Ani, por todo. Muchísimas gracias. Me pueden escribir